que abran sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Quien no tenga Biblia, puede solamente echar un vistazo con el que está al lado, y algunos de los versos están ya escritos ahí, tú los puedes ver, son los que vamos a ir desarrollando, puedes estar escuchando. Y solamente no te pierdas, pon tu corazón dispuesto al Señor para escuchar el mensaje. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13. Hebreos 4, 11 al 13. Dice así, Hebreos 4, 11 al 13. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es un pasaje impresionante hermanos. Es un pasaje, si tú quieres verlo, también simple, pero a la vez sencillo, difícil, parece sencillo y difícil. Muchas veces usamos este texto para decir que la palabra de Dios tiene un poder impresionante en las vidas, y es verdad, ¿no es cierto? Pero bajo el contexto de este pasaje necesitamos entender por qué la palabra de Dios es viva. ¿A quién les está diciendo esto y por qué lo mencionó ahí? Vamos a pedir la ayuda del Señor, hermanos. Señor, ayúdanos. Te suplicamos y nos declaramos incompetentes ante algo tan grande, Señor. Incompetentes ante algo tan sagrado como es tu palabra. Necesitamos, Dios, del Espíritu que ahora mora en nosotros, y que nos guíes, Señor, para entender cada porción de estos versículos. Y enséñanos, Dios, muéstranos la obediencia a tu palabra, los peligros de no estar en ella, y las cuentas que algún día vamos a tener que rendir delante de ti, Señor. Te pido tu favor, Padre, que abras nuestros corazones, que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Amén. Hermanos y amigos, cuán necios somos para reconocer a Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Si somos honestos, y mucha gente tal vez tendrá que ser honesta, nos cuesta o les cuesta trabajo reconocer que hay un único Dios, como lo estábamos enseñando esta mañana, un único Dios en este mundo, en este universo, y es un Dios creador. Pero nos volvemos necios y nos volvemos desobedientes a esto, ¿no lo creen, hermanos, amigos? Pasan tantas cosas en tu vida, estás tan confundido en qué hacer, pero hay algo que te dice que sí existe un Dios, quieres obedecerle, quieres seguirle, queremos conocerle, y cualquier cosa que pasa por tu camino te desvía de él, ¿no es cierto? ¿No te has dado cuenta de esto? Hay muchos, por decirlo así, que están principiando o se están iniciando en el conocimiento de nuestro Señor, y son los que parece que quieren ir adelante, y cualquier cosa los hace a un lado. Obviamente está el empuje de tu carne, del mundo y de Satanás, pero también está mucho la falta de tu querer obedecer a Dios y de reconocer de una vez por todas, hermanos, que hay un engañador y que hay un Dios que realmente quiere enseñarte que le tienes que obedecer, y su obediencia vendrá por medio de su palabra, que por cierto, hermanos, tenemos que ser muy listos cuando alguien nos está exponiendo la palabra. Tenemos que entender que no son nuestras emociones, no son nuestros caminos,
No es el hombre, hermanos, entendamos, no es el hombre. La palabra tiene algo tan especial, tan poderoso, como aquí dice, la palabra de Dios es viva. Cuidado con menospreciarla, cuidado con malentenderla, cuidado con mal aplicarla a tu vida, aun cuando no prediques. Es tu responsabilidad tener que estudiar la palabra de forma personal y correcta. Basta, hermanos, de charlatanerías. Basta de denigrar a un Dios que es grande y poderoso, a un Dios que tiene una voz de fuego, que es una espada de dos filos, hermanos. Basta de jugar con Él. Ese es el asunto, hermanos. De hecho, hermanos, se nos dice que es mejor, que es la cosa que mejor nos puede suceder en nuestras vidas, conocer a Cristo, ¿no es cierto? Conocer a Dios, se nos dice esto. Y aún así, cuando tú tienes este tipo de advertencias o de sentencias, ¿qué haces? Desobedeces. Muchas personas son incrédulas y no quieren creer en Él, hermanos. No quieren obedecerle a Él. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que nos debe de llevar a la reflexión en cuanto a obedecer a Dios y saber que no podemos engañarle. Debemos obedecer a Dios y saber que no podemos engañarle. El tema es, la palabra de Dios no puede ser burlada. Espero que la puedas tener de ahora en adelante y sepas qué es lo que está en tus manos. La palabra de Dios no puede ser burlada. Antes de entrar al texto, antes de estudiar este texto que tenemos aquí, estos 3 versículos, hermanos, es importante entender a qué personas el escritor de Hebreos dirige esta carta. Es muy importante entender esto porque sin entender el contexto de a quién le escribe, podríamos llegar a interpretaciones incorrectas. Déjenme decirles primero, esta carta está dirigida a 3 tipos de personas o 3 tipos de judíos, diría yo, porque esta carta está dirigida a los hebreos, a los judíos. El primer grupo, hermanos, era un grupo de judíos creyentes. Les escribe a judíos creyentes, eran hebreos cristianos que estaban padeciendo, que estaban sufriendo, por eso esta carta también es un poco de ánimo para ellos. En Cristo está el Señor, en Cristo está su Mesías, en Cristo está su sacerdote, porque es así como lo presenta Hebreos. Entonces, este primer grupo de judíos creyentes eran personas que habían estado en persecución, que habían sufrido persecución, y no solo externa, sino también judíos de su misma nacionalidad eran rechazados por ellos mismos, este tipo de personas. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículos 32 a 34. No vayan, yo lo puedo leer. Pero traer a la memoria, hablando a este tipo de judíos, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis. De ellos te compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hablando a ellos, habían batallado y padecido. Estos judíos, aun cuando eran creyentes, no eran totalmente maduros. Y el escritor, el autor de esta carta, obviamente el Espíritu, les está hablando a ellos, a este tipo de creyentes. Muchas veces llegaba a ellos la idea, la tentación de aferrarse a muchos de los rituales, porque ustedes saben que los judíos tenían rituales muy específicos del judaísmo, tradiciones muy específicas, y estas tradiciones y rituales no tenían poder, hermanos, pero eran tentados a querer regresar a tener ese tipo de prácticas. ¿No es cierto? Es como hay muchos creyentes aquí, ¿no es cierto? Hay creyentes que son creyentes, pero que son inmaduros y que de repente quieren regresar ¿a qué, hermanos? A ciertas prácticas. Entonces, Hebreos cae muy bien en esta parte. Por esta razón, esta carta anuncia a estos hombres en persecución que deben tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. El segundo grupo es un grupo de incrédulos, ya no son creyentes, es un grupo de incrédulos que estaban convencidos.
Hay muchos que están convencidos. El intelecto o intelectualmente ellos dicen sí, ok, está bien, entiendo que hay un Dios, ¿no es cierto? Pero eran incrédulos. Conocían varias cosas básicas en cuanto a la palabra del Señor, conocían cosas básicas en cuanto al Evangelio. Sin embargo, no habían creído en el Señor, como su suficiente Salvador. ¿Pasa en esta iglesia, hermanos? ¿O en las iglesias? Hay personas, ¿no es cierto?, que se puede decir que están intelectualmente persuadidos aquí en la iglesia, que han escuchado el Evangelio, pero espiritualmente no están comprometidos con el Señor. Eso es interesante, hermanos, poder plantearlo, porque a veces piensas que llegas y entras a una iglesia y que todos son ¿qué? ¿No? Que todos son creyentes, y a veces hasta llegan a juzgarte. No, yo no quiero ir a esa iglesia porque si así es un creyente, ¿para qué quiero yo ser un cristiano? Pero observa que aquí en este tipo de congregaciones y hoy en día y en el pasado siempre ha estado la cizaña, hermanos, y el trigo. Siempre va a estar mezclado. No deben confundirse en esto. Entonces no estaban espiritualmente convencidos. Hebreos 10, 26, 29 aquí nos dice, hablando de este tipo de personas: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Conoces, pecas, ¿y qué más queda entonces? Ya no va a haber más sacrificio por ese pecado, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta? Hablando de estas personas que no están creyendo, pero que empiezan a conocer y pueden llegar a pecar nuevamente. Hermanos, hay un gran juicio para ellos. Y había un tercer grupo, y este grupo era un grupo de judíos incrédulos, realmente incrédulos, que no estaban convencidos por la verdad del Evangelio. Y hay personas que pueden llegar a la iglesia y llegan, hermanos, y están convencidos del Evangelio. No. Llegan y no están convencidos. Han recibido información, han recibido que Cristo ha muerto por nosotros, que ha resucitado en el poder de Dios, que está preparando morada para nosotros, que va a regresar por nosotros, que va a gobernar por un milenio, que después vendrá la vida eterna con Él y la eternidad. Pero aun cuando tienen esta información, no están convencidos de verdad. No tienen una convicción final acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla en el capítulo 9, versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Les hace esta pregunta. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hablando a estos incrédulos. Entonces, esto es muy interesante mencionarlo, porque es muy similar, hermanos, a lo que sucede hoy en día, no solo en las iglesias, sino en las familias, ¿no es cierto? Hay ese tipo de personas, una diversidad de personas que asiste a la iglesia, unos que realmente creen, otros que intelectualmente entienden pero no tienen a Cristo en sus vidas, no están relacionados con sinceridad con el Señor, y otros que no creen pero escuchan, ¿no es cierto? Diferentes formas de creer, pero que están juntas recibiendo ¿qué, hermanos? El conocimiento de Dios. Estamos juntos recibiendo el mensaje de Dios, importante, ¿no es cierto? Mi ruego para ti es que obedezcas a Dios, porque la misma palabra te va a juzgar. Esa sería la conclusión de este sermón, hermanos. Pero te ruego, porque con muchos de ustedes nos hemos relacionado, te ruego en el Señor que baste ya el tiempo de desobediencia.
y que hagas caso a una palabra que te va a juzgar pronto, como lo vamos a ver en un momento más. Entonces, estos eran los grupos a los que fue escrita esta carta, hermanos. Ahora bien, el texto que vamos a estudiar, ¿por qué dice? Observen, el texto no lo tenemos ahí. Sí, está aquí. Déjenme, me salto tantito, lo toco yo aquí. El texto que vamos a estudiar dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué dice? Primero, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué dice esto? ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que dice en un aspecto, ¿lo está diciendo en un aspecto positivo o lo está diciendo en un aspecto negativo? ¿Qué piensan? Ok, mal, hermanos. Todos estamos acostumbrados a escuchar, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Todos estamos, y es verdad, ¿no es cierto? ¿Produce cosas positivas en mí? ¿Produce cambios en tu vida? Sí, no estoy diciendo que es mentira, es verdad, pero en el contexto lo dice en forma negativa. Y lo vamos a ver ahorita, permítanme explicarlo esto bajo el contexto. Vamos al capítulo 3, no podemos hacerlo así, hermanos, si no vamos a este contexto. Vamos al capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos 3, 7 al 11. Observen, el escritor de Hebreos está citando la segunda parte de un salmo, el Salmo 95. El Salmo 95, 7 al 11. Vayan a ese salmo. Salmo 95, 7 al 11. Está citando constantemente desde aquí, del 7 al 11, este salmo toca la segunda parte. De hecho, si ustedes lo comparan, se van a dar cuenta que están similares ahí. ¿Lo tienen todos? Salmo 95, del 7 al 11. ¿Lo tienen? Ok, dice así. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Qué precioso, ¿no, hermanos? Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Observen, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Meriba significa contienda en hebreo, hermanos. Es Meriba, contienda. Entonces, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashah. Mashah quiere decir prueba o cuando probaron a Dios. Entonces dice, cuando en el día de Mashah, cuando me probaron en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Recuerdan esto? Todos los que han estudiado y los que leen su Biblia saben a qué está haciendo referencia el Salmo 95. Al pueblo de Israel después de haber sido liberado de Egipto. Hebreos toca esta segunda parte, que lo tengan presente aquí. En el versículo 7 al 11 lo está tocando ahí. Esta parte advierte, hermanos, que el que adora a Dios tiene que hacer una cosa: obedecerlo. Importante, si tú adoras a Dios, tienes que obedecer. Y desde aquí empezamos, hermanos. ¿Quién se puede descalificar en este punto? El que adora a Dios, dice el salmista, debe obedecerle. No debe tener un corazón duro. Debe obedecerle. El corazón duro que no se somete a la voluntad de Dios, hermanos, no está en realidad ofreciendo una adoración digna al que es el Creador. El corazón duro que no obedece a Dios no está sometiendo su voluntad, su persona a su Creador. ¿Te das cuenta de esto? La generación del Éxodo, o que salió aquí del Éxodo en Egipto con el pueblo de Dios, es esta que se está mencionando aquí. Pero ¿observan ustedes algo? ¿Llegó al reposo al final? No. Dice, no entrarán en mi reposo. Esta generación salió de Egipto como pueblo de Dios, pero nunca llegó al final. Esto es, al reposo de Dios. Esto es específicamente a la tierra prometida. No llegó a Canaán. Está citando eso, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó a Canaán, hermanos? Porque exigía pruebas de fidelidad a Dios. Si tú eres Dios,
¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios no hace esto? Si Él es Dios, ¿por qué Dios no está actuando en mi vida así? ¿Te das cuenta que somos bien parecidos o son bien parecidos a este tipo de conductas, hombres de hoy? Este pueblo exigía la fidelidad de Dios en vez de que este pueblo diera pruebas de fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Que fuera fiel a Dios. ¿Cómo muestras pruebas de fidelidad a Dios? Obedeciéndole a Él, creyendo en Él, creyendo en todas sus obras, porque el Salmo está corto, hermano, está profundo, pero está corto el texto. Pero piensen, Él dice que lo sacó y vieron todas sus obras. Muy parecido al sermón de la semana pasada en el sentido de que, ¿qué vieron? ¿Qué vieron los israelitas, hermanos? Más bien diría, ¿qué no vieron? ¿No es cierto? Mi pregunta para ti, ¿qué es lo que no has visto? ¿No has visto tus familias transformadas? ¿No has visto tu salud mental trabajada espiritualmente por el Señor? ¿No has visto tus relaciones personales que se están trabajando o aún estás en medio de esas pruebas difíciles pero que Dios está obrando? Ahora, leamos el texto bien para entender, porque este es el Salmo, hermanos. Vamos a leer el texto para entender mejor esto. Hebreos 3, versículos 7 al 11. Y solo es contexto, necesitamos entrar a este contexto muy importante. Dice 7 al 11. Observen. Del capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Observen, hermanos, o sea, se está dictando el Salmo, la segunda parte del Salmo 95, también, por cierto, del 7 al 11, se está citando igual. Pero observen cosas especiales. Dice, por lo cual, como dice David, el salmista, por lo cual, como dice el autor de Hebreos, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, Él es el autor de esta palabra. ¿Quién está hablando aquí a tu vida y a mi vida? Por lo cual, como dice Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dices, Dios? ¿Qué dice? Si oyeres mañana, pasado mañana, en un año, en 2 años, cuando tenga tiempo. ¿Qué dice? Si oyeres hoy. Este hoy se repite 1, 2, 3, 4 veces ahí, hermanos. Impresionante. Versículo 13. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy. Y abajo al final, si oyeres hoy. Qué impresionante, ¿no es cierto? ¿Quién está diciendo que hoy tienes que escuchar y tienes que llegar a ese reposo? ¿Quién? El Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué somos tan desafiantes? ¿Por qué pospones algo que Dios te está entregando para hoy? ¿Por qué tanta especulación? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué tanta desobediencia, diría yo? El mandato aquí dice en el Salmo y el autor de Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, ¿no es cierto? Y hoy, hermanos, es una referencia al momento presente, mientras las palabras de Dios están frescas en tu mente. Es una referencia a lo que escuchas en este día. Debe existir, entonces, cuando dicen hoy, debe existir un sentido de ¿qué, hermanos? De urgencia, ¿no es cierto? Si es para hoy, debe existir un sentido de urgencia para acatar ¿qué? El mandato de la parte de arriba. ¿Quién es? ¿Quién da el mandato? El Espíritu Santo. Hoy debes con urgencia acatar el mandato de Dios, del Espíritu Santo en tu vida. ¿Para qué? Y observen, y dice, ustedes 40 años estuvieron así, me disgusté, andaban vagando en su corazón. Observen qué tremendo es esto. Y no han conocido mis caminos.
¿Cuánto más? ¿Cuántos años más en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos años más quieres esta iglesia? ¿Otros 10? Piénsalo. No será tiempo perdido en tu vida y va a haber una consecuencia a tu vida como lo vamos a ver. Entiéndelo, la iglesia, hermanos, está hecha, está dispuesta para que tú hoy mismo escuches la voz de Dios. Ese es el asunto. ¿Por qué? Por tanto, observa, el que está diciendo, declarando, el Espíritu Santo dice, por tanto, juré en mi ira, ¿qué? ¿Qué es lo que juró en su ira? No entrar en su reposo. ¿Entraron, hermanos? La primera generación no entró. La siguiente generación, los hijos de esa generación de Israel, ¿qué pasó? Entraron. Lo cumplió el Señor, hermanos. Te pregunto, ¿cómo piensas entrar al reposo del Señor? Tan desafiantemente. ¿Te das cuenta quién es Dios? Y ahorita lo vamos a ver cuando habla de su palabra. Esto es desafiante, hermanos. Entonces, este reposo, el reposo, habla de reposo terrenal, hermanos. Cuando dice, no entrarán en mi reposo, en ese contexto habla del reposo terrenal, porque Dios más adelante habla del reposo sabático, habla del reposo de descansar un día, pero aquí está hablando en este contexto del reposo terrenal que Dios prometió dar a esta tierra, a estos hombres, a esta tierra en Canaán, cuando recibieran su herencia. No van a entrar a este reposo, a este descanso, a un descanso de batallas, a un descanso de guerras. Estas personas no entraron. Este reposo, hermanos, se aplica al reposo espiritual de un creyente ahora en el Señor. Lo podemos aplicar ahí. Cuando una persona es salva en el Señor Jesucristo, cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo, entra en el reposo verdadero que está en la promesa espiritual que nos ha dado. Cuando nosotros conocemos a Cristo, entramos a la salvación, entramos a un reposo, heredamos la vida eterna y las batallas se van a terminar. ¿Te das cuenta? Nunca más tendrás que esforzarte para alcanzar por tus propios esfuerzos la justicia de Dios, porque Él ya lo ha hecho. ¿Te das cuenta? Dios quiso conceder a estos ambos tipos de reposo, el reposo terrenal y el reposo espiritual al pueblo de Israel. Es lo que quería darles a ellos, un reposo en la tierra y un reposo celestial, espiritual, de vida eterna. Entonces, este pasaje describe la travesía de ¿quién, hermanos? Del pueblo de Israel por el desierto después de la liberación de Egipto, ¿no es cierto? Ahí lo vemos. Y a pesar de las obras grandes, hermanos, a pesar de las obras milagrosas y de su fidelidad, de su providencia con ellos, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo falló a su compromiso de fe con Él, ¿no es cierto? Falló a su compromiso de fidelidad con Él. Y ese compromiso y ese fallo, hermanos, se narra en Éxodo 17. Éxodo 17 lo narra y lo dice así. Observa, Éxodo capítulo 17, versículo 1. Y lo voy a leer para que quede bien claro, hermanos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Observen esto. Si no lo encuentran, traten de escucharlo, hermanos. Éxodo 17. Si no lo encuentran, escúchenlo. Y no había agua para el pueblo que pudieran tomar. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo? ¿Murmuró contra quién? En realidad murmuró contra Dios, ¿no es cierto? Porque el libertador fue Dios, ¿no es cierto? Entonces murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es como cuando alguien dice, hermanos, piensen en esto: ¿no se enojará la Virgen porque nos salimos de ahí? ¿No se enojará San Judas porque estamos en esa iglesia ahora? Yo prefiero regresar a Egipto, ahí estábamos bien. ¿Te das cuenta de este asunto? Y regresen al Salmo 95. ¿Quién está hablando, hermanos? ¿A quién quiere que obedezcamos? ¿Qué quiere que escuchemos? ¿Cuándo quiere que lo hagamos? ¿Hay consecuencias? Sí. Qué increíble actitud de nuestra vida, hermanos.
Como iglesia nosotros, aunque haya diferentes grupos de creencia, debemos entender que debemos obedecer a Dios, hermanos. Que debemos ser diferentes, no comportarnos. ¿Cuánta rencilla hay en las iglesias a veces, hermanos? Entre propias familias, ¿cuánta rencilla hay? ¿Esto es digno del Señor? Entre propias familias de hermanos, ¿cuántas rencillas hay? ¿Cuánta murmuración hay? Está mal. Esto no es de creyentes maduros, hermanos. Esto es un creyente que no entiende las consecuencias de lo que Dios está pidiendo si no lo haces. Entonces clamó Moisés a Jehová, versículo 4, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Y aquí a un poco me apedrean. Pobre Moisés, ¿no es cierto, hermanos? De verdad, pobre Moisés. Con gente así. De aquí a poco me van a apedrear. Y 5, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Yo pensando, hermanos, y piensas, si te quedas ahí, dices: ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasa con el Salmo 95? ¿Y qué pasa con tu juicio y tus verdades? Pero observa, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué? Mashá, que significa ¿qué, hermanos? Sí, a mí se me fue. Que contienda, ¿no? Rencilla, contienda, es la misma palabra. Rencilla, contienda. Entonces, y Mirá, donde lo probaron, Meriba, donde lo probaron, por eso se llamó así. ¿Se dan cuenta cómo se une el texto ahí? Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Qué duro, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quién eres tú delante del Creador? ¿Quién eres tú delante? Tú eres el barro, Él es el alfarero. ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué nos comportamos así delante del Creador, hermanos? Él es el que nos dice qué debemos hacer, qué debemos obedecer. Y por cierto, sus mandamientos, hermanos, para obedecerlos no son gravosos. Después, no me voy a detener aquí mucho. Hebreos 3, 12 al 19. Observen. Es un llamado a guardarse de la incredulidad. Ya que les he hablado de esto, ahora el autor de Hebreos nos deja ver una parte. Observen. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? Ok, les acaba de narrar la experiencia de sus generaciones pasadas, ¿no es cierto? Les acaba de decir: miren lo que hicieron ellos. Ustedes observen con lupa, ubiquen su mirada, ¿no es cierto? Hermanos, que no haya en ninguno ¿de quién? De todos los lectores de ese tiempo, que no haya en ninguno de ustedes, de vosotros, un corazón malo ¿de qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué había en el corazón de las otras generaciones? Incredulidad. ¿Qué hay en tu corazón hoy en día? Todos digan: incredulidad. No, espero que no. Pero cuando no obedeces a Dios, hay incredulidad. Cuando tú, tengo citas, hermanos, buenos hermanos, que me dicen: creo esto, pero, y cuando escucho ese pero, hermanos, incredulidad. No, mi matrimonio no puede ser restaurado. Incredulidad. ¿Qué no abrió Dios el mar, hermanos? ¿Qué no colgó Dios las estrellas en los cielos? ¿Qué no hizo las constelaciones, las que tú ves cada noche? Y todavía te atreves a decir: no lo puede hacer. ¡Qué triste! ¡Qué triste iglesia, hermanos! ¡Qué triste iglesia seríamos cada uno de nosotros si pensamos de esa manera, con un corazón de incredulidad! Pues ¿qué Dios tenemos, hermanos? ¿Uno que no puede hacer las cosas? ¿O uno que ha creado todo lo que existe?
Mirad, hermanos, que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Cuando hay incredulidad, ¿cuál es la consecuencia? ¿Apartarse de quién? No, ¿apartarse de quién? Del Dios vivo. No es un Dios muerto, hermanos. Dios no mandó a su Hijo a que fuera crucificado y quedara en la tumba. Dios no mandó al Espíritu Santo, el Consolador, para que quedara ahí muerto. ¿Que no el Espíritu actúa? Cristo está trabajando y el Señor derramando su gracia. ¿Que no están actuando todos para alguien, para un beneficio de nosotros, que no lo merecemos porque somos de corazón incrédulo? Entonces, la incredulidad te lleva a distanciarte de Dios. Por eso, hermanos, muchos no llegarán a la presencia del Señor Jesucristo, por tener un corazón incrédulo. ¿Cuánto te esfuerzas hoy para poder tener lo que no tienes? ¿Qué no has visto ahí, Mateo, que dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la orina y el orín corrompen, la polilla y el orín corrompen? ¿No has oído eso? ¿No has visto que pongamos como preeminencia a Dios y las demás cosas serán añadidas? Cuando te esmeras en eso, hay incredulidad en tu vida, como en muchas otras áreas. Entonces, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, ¿qué les pide el autor de Hebreos a estos hombres? Antes de hacer esto que hacían, según versículos 7 al 11, sus padres, por lo cual no entraron al reposo, antes que todo esto, ¿qué debemos hacer? Antes, exhortaos. ¿Quiénes, hermanos? No se puede, ya no vayas a esa iglesia. No, vete a otro trabajo. O sea, pues, ni modo, es que tienes que trabajar, tienes que comer. Digo, el Señor nos manda a trabajar, hermanos. No confundamos, llevemos un equilibrio bíblico. Estoy solamente poniendo ese ejemplo, pero dice exhortándonos. ¿Cuál es la exhortación que debo recibir de mi hermano? ¿Quiénes son los unos a los otros? Eran este tipo de judíos, ¿no es cierto? Exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que hoy. ¿Cuál debe ser nuestra exhortación, hermanos? No seamos incrédulos, vamos adelante, hoy podemos hacerlo. ¿Te das cuenta? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el pecado está ahí, hermano, endurece tu corazón, ¿no es cierto? Cuando hay incredulidad en Dios, el pecado está ahí y ese pecado empieza a endurecer tu corazón. Y eso traerá consecuencias. Porque observa, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, otra vez se vuelve a mencionar ahí, el Salmo 97, no endurezcáis vuestros corazones, otra vez, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron, hermanos? Los que habiendo oído le provocaron. La generación pasada, ¿no es cierto? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Nosotros también podemos detectar quiénes le provocan. ¿No son todos aquellos que se endurecen de su corazón y están en incredulidad en esta y otras iglesias? Y vale la pena, hermanos. ¿Qué sensación de libertad siento cuando la Biblia, hermanos, habla con libertad? Porque no hay más que hablar la verdad, hermanos. Y versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes se disgustó? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos, qué? Cayeron en el desierto, murieron ahí? ¿No se disgustó con ellos? ¿Qué diferencia habrá con nosotros hoy, hermanos? ¿Somos más guapos? ¿Más altos? ¿Nuestro exterior es más amable para él? No hay diferencia, hermanos. La consecuencia seguro será la misma. ¿No es cierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿A quiénes les juró que no iban a entrar, hermanos?
Señor, Señor, ábrenos la puerta. Yo no te conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es lo que dice el Nuevo Testamento, hermanos. Está aplicado para cada uno de nosotros en esta generación. No obedeces, no tendrás acceso a mi presencia. Tan simple como eso, hermanos. Y observen, versículo 19, ahí está como que clavado todo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿Crees que vas a entrar? Se repite esta palabra 2 veces, versículo 12 y versículo 19. Incredulidad, ¿observan? A los seminaristas que tratamos de hacer el análisis. Vean, 2 veces incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Hubo consecuencia? La incredulidad trae consecuencias. ¿Cuál es? El no acceso a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Y luego, hermanos, continúa en Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues, impresionante esto, ¿no? Temamos. Y hermanos, no estoy tratando de desglosar este texto, solamente es el contexto de lo que queremos ver. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué debo temer? ¿Cuál debe ser el temer? No sea que permaneciendo aún la promesa, ¿quién de nosotros tiene aún en vida esta promesa de ir a su presencia, de obtener la vida eterna? No nos tengamos temor, que aun cuando esto exista, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Quiénes? ¿Cuántos tipos de personas estaban ahí predicándoles o escribiéndoles esta carta? ¿Cuántos tipos de personas? Algunas pensaban que creían, ¿no es cierto? ¿Quién aquí cree, hermanos? No sea que pensando que tienes la libertad en Cristo y la salvación, un día no entres. ¿Te das cuenta de esto? Porque también a nosotros, ¿quiénes? A los lectores de ese tiempo, obviamente, ¿no? Y aplica a nosotros también. Pero porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva que se nos ha anunciado a nosotros? El Evangelio. A ellos se les anunció en el sentido de que Dios en su fe podían creer y entonces podrían ser salvos en fe. Y a nosotros se nos ha hecho hoy en el Nuevo Testamento bajo Cristo, que bajo el poder de su cruz, bajo la sangre preciosa de Cristo y su carne traspasada, ese sacrificio perfecto, nosotros podemos llegar a ser salvos. Entonces, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿qué pasó? No les aprovechó el oír. Y aquí es lamentable, hermanos, porque me gusta el púlpito. En un sentido, porque puedo ver quién se duerme. De verdad, puedo ver quién se duerme. A veces me entra tristeza, porque no están aprovechando el oír la palabra de Dios. A veces me entra coraje, porque menosprecian a un tesoro importante y menosprecian a Dios, ignorando el poder de su palabra. Dice, ellos tenían la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué, hermanos? De fe. No iba acompañada de fe. En los que la oyeron. Pídele a Dios, como dice Efesios, que te dé ese don, el don de la fe, porque ni la fe la puedes obtener, pues es don de Dios. Para que no sea por obras tu salvación, sino para que sea por gracia. Pero pídele ese don, para que esa fe te saque de la incredulidad y te lleve a la obediencia, que es lo que está mencionando aquí como puntos principales, estas porciones de este texto. Entonces, es donde entra nuestro texto, hermanos. Y todavía me queda 1:30 y eso es importante. Es donde entra nuestro texto. Déjenme resumir, tratar de hacerlo, compactar un poco y decirles. Ya tienen todo el contexto, ¿verdad? De lo que había pasado en capítulo 3, parte del capítulo 4. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen. Dice,
versículo 11. Y ahora sí, regrésame al punto tantito. No vamos a los puntos todavía, pero dice, observen, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está, ¿se dan cuenta? Toma otro sentido, ¿no es cierto? Sí. Toma otro sentido totalmente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí es, hermanos, bajo la historia del pueblo que rechazó al Señor y no lo obedeció por incredulidad y no creer la palabra de Dios porque no iba acompañada por fe y no entraron a su reposo, aquí es donde se subraya la responsabilidad que se establece a los que han oído la palabra de Dios. No vas a poder salir de esta iglesia sin poder decir que escuchaste la palabra de Dios. Eso tenlo por seguro. El enfoque se centra, hermanos, en la palabra de Dios en el versículo 12. Ahí está, en la parte importante, y en la imposibilidad de que el hombre se pueda ocultar a dicha palabra. ¿Te das cuenta? Nunca te vas a poder ocultar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ¿qué, hermanos? O sea, aunque tú digas, no, yo sí creía, yo sí hacía, yo sí vengo, la palabra de Dios va a decir, tú no lo hacías, porque tu incredulidad, tu desobediencia, tu falta de fe, tus obras te desnudan. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es tan viva que va a abrir tu alma como un cirujano va a ver y va a decir, era mentira, tú hablabas, pero no actuabas. Tú decías, pero no obedecías. Por eso dice el versículo 12, ¿por qué? Esa palabra es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Tú no vas a engañar a Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Puedes engañarme a mí y a ti, pero la palabra de Dios es viva. Entonces, mientras que la palabra de Dios muchas veces, y ustedes decían, es positivo en el sentido, ¿se dan cuenta? ¿Nos suministra consuelo la palabra de Dios? Sí, hermanos. No quiero decir que no es esto, entiendan esta parte. La palabra de Dios nos suministra consuelo, nos da aliento espiritual a cada uno de nosotros, nos da crecimiento, hermanos, nos hace creer más en el Señor, sí, pero en este contexto, hermanos, también es un instrumento de juicio. En este contexto dice, la palabra de Dios va a ser tu juicio, ¿no es cierto? Una ejecución para los que no se han encomendado a nuestro Señor Jesucristo. Ese es básicamente, lo quiero decir desde ahorita, por si no me da tiempo, pero es básicamente el mensaje de aquí. Es la palabra que debe ser creída, es la palabra que debe de ser obedecida, así como la misma palabra que juzgará a los hombres desobedientes, hermanos. Esta palabra es la que va a juzgar a todo hombre desobediente. Primero los Corintios 10, 5 al 13 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De quién está hablando? ¿No? La palabra de Dios es una unidad, hermanos. Y aquí está mencionándolo en Corintios, dice, por eso quedaron postrados. No se agradó Dios con ellos, quedaron postrados en el desierto. Versículo 6 de Corintios, 1 Corintios 5, 1 Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis ¿qué? Idólatras como algunos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no entraron al reposo, ¿no es cierto? Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentéis al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerdan todos estos pasajes, hermanos. Ni murmuréis como algunos de los que murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas ¿para qué? Amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué desafiante es que creas que estás en el Señor o que tu vida es independiente y te vas a topar con un Dios poderoso pronto. Porque la vida es corta, hermanos. Jóvenes, la vida es corta. No estoy amenazando, ¿verdad? Digo, si no lo menciono, arranco la hoja de Hebreos y listo. O quito Corintios y listo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ahí está. Entonces, el contexto nos da la respuesta, hermanos. Aquí en el versículo 12. La palabra ¿por qué? En el versículo 12 nos da la clave para saber que lo que sigue explica todo lo que se ha dicho antes. Lo que sigue explica todo lo que se ha dicho antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. En otras palabras, hermanos, el pasaje está diciendo esto. Procuren entonces entrar en el reposo. Esfuércense por entrar en el reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Expone a la luz todas tus debilidades y no la puedes engañar. Eso es lo que dice el texto. ¿No es cierto? Y rápidamente saco algunos propósitos aquí, hermano. Déjame darte 3 puntos importantes que te van a ayudar a que te esfuerces a entrar en el reposo de Dios para tu vida y no lo tomes tan a la ligera. 1. Versículo 11, procura entrar al reposo. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Obviamente necesitas a Cristo antes, ¿no es cierto? Todo esto que acabamos de hablar, si tú no tienes a Cristo en tu vida, es nulo. Tú necesitas confiar en el Señor Jesucristo, tener una relación verdadera con Él, recibirle como tu Salvador, entender qué es el Evangelio. Puedes dejar puedes no entender la justificación, puedes no entender el arrebatamiento, puedes no entender el milenio, puedes no entender algunos temas teológicos, entre la soteriología, la martyrología, pero debes entender algo importante, que Cristo es tu Redentor, que en Él estás renacido, que Él murió en la cruz por ti. Debes entender esto, lo demás lo vas a ir entendiendo, pero tienes que reconocer al Señor como tu Salvador. No puedes procurar algo que no te interesa, y menos si no lo amas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a procurar entrar al reposo si no lo entiendes? Si no lo amas, necesitas a Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Haciendo este paréntesis para los que no tienen a Cristo en su vida, haciendo este paréntesis, ¿qué significa esto, hermanos? Procuremos. ¿Qué significa procurar? Cuando dices, no te tardes, procura llegar temprano porque el baile está temprano. Bueno, aquí procurar, hermanos, significa hacer todo lo posible, esmerarse. Quien piense que el cristianismo, hermanos, es tener una Biblia ahí cerrada y que nunca tienes que estudiar, nunca tienes que orar, nunca tienes que oír predicaciones, nunca tienes que cantar, que el cristianismo llega del cielo y te sientas y llegas el domingo, te sientas y te vas y vuelves a regresar, eso no lleva a ninguna procuración. La procuración es un esfuerzo, es un esmero. Tienes que entregarte cada día, tienes que abrir la palabra, tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué significa este texto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué pecados encuentro en este texto en mi vida? ¿Cuáles grandezas veo de ti dentro del texto? ¿Cómo puedo cambiar todo esto? ¿Cómo me acerco más a la salvación? ¿Cómo me acerco más a la vida eterna? ¿Cómo me acerco a esa eternidad? Entonces, procurar significa hacer todo lo posible, es esmerarse. La exhortación, hermanos, aquí es que de ahora en adelante nos esforcemos a entrar en el reposo. ¿No es cierto? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procura, esfuérzate. No podemos dar por ganado ese reposo. ¿Quién ya ganó, hermanos, ese reposo? Obviamente en Cristo lo hemos ganado, pero ¿quién de ustedes ya lo ganó? Hay mucho que entender y aplicar y saber, ¿no es cierto? No podemos darlo por hecho, hermanos, sino que con esfuerzo peleemos por vivir en armonía con Dios, ¿no es cierto?
por hacer su voluntad, por obedecer cada palabra de la ley. Por eso Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ocúpense, esfuércense. Este trabajo debería ser el sello distintivo de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Su esfuerzo debería de ser el sello distintivo. Pero a veces, ¿sabes qué podemos ver, hermanos? Apatía, desánimo. Es tu esfuerzo. Tú no creces, no creces porque el hermano no te apoya, no creces porque el hermano no te quiere. No creces, ¿por qué, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Porque no estás en la Escritura, no estás estudiando, no estás creyendo, no estás obedeciendo a Dios en su ley. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata, hermanos, de ser fanáticos religiosos. Esa iglesia son bien fanáticos, les gusta mucho leer la Biblia y todo el día tienen que estar leyendo la Biblia, ¿no? Se trata, hermanos, de demostrar con veracidad, se trata de demostrar con certeza la obediencia a la palabra de Dios. Se trata de que cualquiera de nosotros veamos y digas: este hombre está obedeciendo a la palabra de Dios, está cambiando, estamos viendo cómo obra, ¿no es cierto? Ver mujeres transformadas, hombres transformados, jóvenes transformados. Se trata de eso, hermanos. La carta misma a los hebreos aquí, la que estamos estudiando, siempre nos está animando constantemente a luchar, a tener fuerza para esmerarnos, para procurarnos. Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es tremendo, ¿no es cierto? Esto significa que tiene que haber mucho esfuerzo, combatiendo contra el pecado. ¿Quién combate contra el pecado hasta sangrar? Sí, pero digo, ¿quién de ustedes combate contra el pecado hasta sangrar? No lo puedo dejar. Pues ya, lo veo otra vez, lo hago otra vez, lo toco otra vez, lo hablo otra vez. Es hasta sangrar, hermanos, es una lucha. ¿Te das cuenta? Ahora bien, dice: procuremos pues entrar al reposo. ¿Para qué procurar? ¿Para qué? No, el texto no lo dice. ¿Para qué? Para que ninguno caiga. Si no procuras, ¿qué va a pasar? Vas a caer. Vas a caer. Para que ninguno caiga. Una palabra clave aquí, hermanos, es este término. Ese término, caiga. Esta no la olviden, subrayenla. Es importante esta palabra. Eso es un recordatorio, hermanos. Cuando dice esta palabra ahí, es un recordatorio de quiénes, del peregrinar de quiénes. De los israelitas. ¿Recuerdan esto? De los israelitas por el desierto, que está registrado ahí en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, y está registrado en el Salmo 95, que ya leímos. Ahí está, y más todavía, que ya analizamos. Esta gente pecó, y como consecuencia de la maldición de Dios que trajo a ellos, sus cuerpos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Cayeron dónde? En el desierto. Cayeron en el desierto. La palabra caer, entonces, no solo debe tomarse en el sentido de una muerte física. Ellos cayeron en el desierto. Ese es el principio, esa es la expresión. No lo sacamos del contexto, pero la podemos aplicar también e incluir que caer es apartarse espiritualmente, quedar en ruinas, quedar fuera de Dios. Esto lo podemos aplicar para nosotros. Que ninguno de nosotros caiga. ¿Quién de ustedes ha caído? Y se ha apartado, está en ruinas, ¿no? Está apartado espiritualmente. Piensen en esto, hermanos. Los que han caído han perdido su salvación y merecen la destrucción eterna. Hablando de los que no creyeron, ¿de acuerdo? Todos los que han muerto, los que han caído, ¿a dónde van a estar, hermanos? No van a estar bajo la presencia de Dios. Como esta generación no entró a su reposo, así aquellos incrédulos desobedientes no entrarán en el reposo de Dios. Entonces, la exhortación, hermanos y amigos, es cuidarnos espiritualmente. ¿Quiénes? Unos a otros. Porque dice, procuremos, es un plural. No dice, procuremos. ¿Quiénes, hermanos? Nosotros. ¿Qué debemos procurar? Estar en obediencia al Señor, ¿no es cierto? Entrar a ese reposo. ¿Por qué? Porque puede
puede llegar la posibilidad de caer ahí todos. Entonces, nadie dentro de la comunidad cristiana, hermanos, deberíamos estar caídos. Nadie. Todos deberíamos estar apoyando. La incredulidad lleva a la desobediencia, ¿no es cierto? Cuando eres incrédulo, estás desobedeciendo y resulta, si hay incredulidad, desobedeces. Y si desobedeces, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿cuál es el resultado, hermanos? No hay salvación, hay condenación eterna, ¿no es cierto? Entonces, debido a esto, hagamos todo esfuerzo. Número 2, a considerar en el reposo de Dios. La palabra no puede ser burlada. Aquí, importante, hermanos. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, es viva. Observen, 5 atributos me tiene ahí. Es viva, eficaz, es cortante, es de 2 filos y penetra, ¿no es cierto? Y además discierne. Tiene todas estas características. La palabra, ¿por qué en este verso nos da la clave para saber qué es lo que sigue? En otras palabras, hermanos, está diciendo, procuren entonces entrar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es muy claro, hermanos, que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera, según esto aquí. Y este es el énfasis. ¿Por qué? Ustedes procuren porque saben que la palabra no puede ser burlada. Lo cierto es que si el lector no desea escuchar, se va a enfrentar ¿a quién, hermanos? Se va a enfrentar a la palabra y se va a enfrentar a Dios, según lo vemos en el versículo 13. Se va a enfrentar a la palabra y a Dios. Vamos a la palabra. Se va a enfrentar, este lector se va a enfrentar nada menos que con Dios mismo. Hebreos 10:31 y Hebreos 12:29 dicen, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el 29 del versículo 2, del capítulo 12 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la Biblia no es una colección de libros, hermanos, que tú ahí lo tienes. Tengo 66 libros, qué padre, los tengo, quiero otra Biblia para tener otros 66 ahí guardados. No es una colección, hermanos, no es religiosidad, no es una antigüedad que tú guardas, que la tienes ahí guardada. No, hermanos, es un libro que habla a toda la gente en todo el mundo, en diferentes idiomas. Es un libro, hermanos, que habla así. La Biblia demanda, hermanos, respuesta de tu parte. No puedes quedar ignorante a la Biblia. Demanda que respondas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no tolera la indiferencia y la desobediencia. Tiene que quedar claro esto. Dios no tolera la indiferencia y la desobediencia. Estamos leyendo anualmente la Biblia, ¿no es cierto? Hermanos, seamos honestos. ¿Quién ya dejó de leerla? ¿Quién ha dejado de obedecerla? Dios no lo tolera, hermanos. ¿Se dan cuenta que tenemos a un Dios consumidor, un fuego consumidor? Entonces, esa palabra de Dios es descrita como viva, eficaz, cortante, de 2 filos, que penetra, que discierne. ¿Qué te da a entender esto, hermanos? ¿Cómo es esa palabra? Es como si hablara a un cirujano, ¿no es cierto? Aquí tenemos un cirujano. Bueno, pero tenemos uno mucho mejor. Nuestro Dios. Es como un bisturí, ¿no es cierto?, que tiene un cirujano. Deja al hombre, abre, hermanos, y cuando abre, ¿cómo deja al hombre? Abierto, desnudo, ¿no es cierto? Lo descubre, de modo que no van a quedar excusas en el tribunal de Dios, en el tribunal divino, hermanos. Ahí todo va a ser revelado, aún en el mismo juicio va a ser revelado, para creyentes y no creyentes, todo va a ser revelado. Veamos brevemente, hermanos, qué es cada uno de estos aspectos. La palabra de Dios es viva, ¿por qué? Porque participa de la vida misma de Dios, que la inspira. Dios la inspira, Dios la sopla, hermanos. Dios ahí déjamelo, así está bien. La palabra de Dios es viva porque participa de la misma vida, porque Dios la ha inspirado, Dios la ha soplado. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es viva, hermanos. Es una palabra que actúa en nosotros y no solo es viva, sino también es vital. ¿Por qué es vital, hermanos? Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Es vital para nosotros, hermanos? ¿Qué necesitamos? Alimento, necesitamos oxígeno. Y la palabra de Dios es como esto, es espíritu y son vida a nosotros. Entonces es una palabra viva, es también eficaz, esto es eficiente. Tal como Dios es eficiente, la palabra de Dios es eficiente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es eficaz, ¿no es cierto, hermanos? Es eficiente, produce en nosotros cosas. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿No es cierto? Cuando la palabra de Dios, hermanos, llega y no causa nada, tú dices, no entendí, no causó nada. ¿Qué va? ¿Salió vacía? ¿Qué piensas? ¿Sí? No. ¿Qué pasa con aquellos incrédulos desobedientes sin fe? La palabra de Dios, y aquí está, ese es el punto, hermanos. La palabra de Dios no salió vacía, va a causar juicio sobre tu persona. ¿Sí me explico? Si Dios dijo que la palabra no sale vacía, no sale vacía, o sale con mucho conocimiento, o sales con juicio de Él, porque el día que se abran los libros no estará tu nombre y va a decir, porque ahí están todas tus obras. ¿Te das cuenta? Y la palabra te va a estar, te va a hacer tropiezo a tu salvación, porque te va a estar diciendo en todo lo que no estuviste obedeciendo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando pasa eso, hermano, no sale vacía, causa un juicio, es tajante, es cortante, más que cualquier espada de dos filos. Es la figura, hermanos, del bisturí del cirujano que está operando, lo que estamos diciendo, y está destinado ese bisturí ¿para quién? ¿Es cortante para quién? Para el hombre, ¿no es cierto? Una espada de dos filos, distomos, significa dos filos, distomos significa dos bocas, eso es lo que significa. Con esto se resalta, hermanos, el poder de la incisión de la palabra a penetrar. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Dónde penetra esa incisión de la palabra? Hasta lo hondo del ser humano. O sea, no va a haber algo que puedas ocultar. Lo voy a guardar aquí en mis tuétanos. No, dice que va a entrar y los va a partir. ¿Te das cuenta de esto? No vas a poder ocultar absolutamente nada. Así. La mención del arma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, describe, hermanos, la más profunda penetración de la palabra hasta los pensamientos. ¿Te das cuenta? A tu intelecto, hasta tu corazón. Eso es lo que significa, hermanos. Discierne en griegos, críticos, es lo que significa en griego, críticos, discernir. ¿Qué significa? Capaz de juzgar. Eso es lo que hace la palabra, es capaz de juzgar. La palabra de Dios entonces penetra hasta los rincones más recónditos de nuestro ser. Discierne, ¿dónde, hermanos? ¿Hasta dónde discierne? Hasta los pensamientos, para juzgar nuestros pensamientos Él juzga nuestros pensamientos antes de que se conviertan en ¿qué, hermanos? En palabras, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, hermanos, y no solamente los juzga antes de que se conviertan en palabras, sino que antes de que se conviertan en acciones. ¿Te das cuenta? Esa es la eficacia, esa es de discernir la palabra de Dios. Y luego, tercer punto, y aquí termino, hermanos, es imposible ocultarse del Dios mismo. Es imposible, hermanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien que todas las cosas, ¿qué dice? No hay cosa creada. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué, hermanos? Desnudas y ¿qué? ¿Ante quién? Ante los ojos de aquel en quien tenemos que, importante, están abiertas los ojos ante aquel que tenemos que dar, ¿qué, hermanos? ¿Quién va a dar cuentas? Esto es tremendo, hermanos. El énfasis de los versículos 12 y 13, hermanos, pasan ahora de la palabra de Dios, ¿a dónde?
a Dios mismo. Ya no solamente va a ser, si la palabra de Dios todo lo descubre, entonces es evidente que Dios mismo, hermanos, tiene el conocimiento pleno de todo. ¿Te das cuenta? Ya no es la palabra solamente, ahora es Dios mismo. Por consiguiente, es imposible que el hombre pueda ocultar sus pecados en sus pecados más ocultos, en sus rincones preferidos de su corazón. Es imposible. Todos tus pecados ocultos en tu corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 12? Porque la palabra de Dios es un bisturí, hermanos, que te va a desnudar, ¿no es cierto? Te va a llegar a tal grado. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Él lo ve todo, hasta la oscuridad. Para Él es como la luz, hermanos. El Salmo 139 es una cosa impresionante ahí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra, ¿qué? En mi lengua, y he aquí, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera un estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, esto es como nosotros, si dijere me voy a ocultar en este cuartito, aquí nadie me ve, me voy hasta el metro observatorio y allá hago mis cosas mañosas, ¿no es cierto, hermanos? Aunque vaya hasta ese lugar, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué increíble, ¿no? Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Se dan cuenta del Dios que tenemos, hermanos? Además, el pasado, el presente y el futuro son cosas, o es la misma cosa para Dios, hermanos. Para nosotros solamente vivimos este tiempo, vivimos un espacio, un tiempo, un momento, pero para Dios todo es especial. Él creó, como decía, hermanos, todas las constelaciones que tú ves en el exterior. Él colgó todas las estrellas. Él creó los pequeños insectos. Él creó la hormiga. Cuando tú ves una hormiga y dices, qué maravilla, levanta una hoja. Me decía mi esposa que había levantado hasta una piedra de un anillo, una hormiga. ¡Qué maravilla! Piensa. Cuando ves el hilo de una telaraña, cuando ves a un insecto tipo madera, del mismo color de una hoja, piensa, ¿quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿no conocerá Dios los motivos de tu corazón como hombre? Antes que abramos nuestra boca para hablar, Dios ya lo sabe, hermanos. Ninguna criatura está oculta a los ojos de nuestro Señor, porque Dios es luz y no hay oscuridad para Él. Entonces, termino aquí, hermanos. Con esta frase, hemos de dar cuenta. Me salto esta parte, hermano. Hemos de dar cuenta. Somos desnudos y abiertos. Significa, esta palabra abierta es como, hace alusión a los sacrificios que se hacían en aquel entonces. Degollaban y veían si había imperfección en ese animal. Y así seremos nosotros, desnudos y abiertos, ¿no es cierto? Y los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Esto es bastante interesante, hermanos. Un día vamos a dar cuentas con el Señor. Un día los libros se van a abrir. Y ahí van a estar todas tus cosas, hermano. Y el que sabe lo que hay en cada libro y las cosas que están, te va a decir que ahí están todas estas cuentas. Él las revisa, ¿no es cierto? No están encubiertos ante los ojos de Dios. A Dios no se le escapa nada. El juicio final, hermanos, de cada cual deberá ser el dar cuenta de sí mismo. Un día vas a dar cuentas. Solamente los que están en Cristo oirán la palabra liberadora para cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuál es la palabra liberadora?
los que realmente obedecieron, los que no fueron incrédulos, los que tuvieron fe. La palabra liberadora, una vez que los libros han sido abiertos, y desde antes diría yo, la palabra va a ser: estás absuelto. Eres mi hijo. Mi pregunta para ti es: ¿estás obedeciendo la palabra? ¿La conoces? ¿La crees? ¿O la ignoras? Dios, gracias por enseñarnos este mensaje, Señor. Mostrarnos, Padre, que no podemos jugar con tu palabra. No podemos jugar contigo, Señor. Requerimos de un entendimiento correcto, Dios, de no andar en incredulidad como otros lo estuvieron. Ya tenemos ejemplo. No andar en desobediencia, Señor, sino esforzarnos, ser dedicados, Señor, a esa salvación que tan grandemente tú nos has otorgado, y entrar a ese reposo celestial, Señor, que también nos has prometido. Padre, permite que esta iglesia pueda entender y reconocer, Señor, tu palabra como lo más digno que podemos tener. Ayúdanos a ser lectores profundos. Ayúdanos a escudriñarlo, Señor, a aplicarlo y a discernirlo en nuestras vidas, a reconocerte, Señor. Y muchas de las cosas cambiarán en nuestras vidas, porque tú, Señor, estarás actuando en nuestros corazones. Gracias por cada familia que está aquí. Señor, la pongo en tus manos. Guíanos en tu palabra, en Cristo Jesús te lo pido. Amén.